casa grande. 7:36 de la mañana, semana importante para la economía nacional porque se dio a conocer que se reanudaban las actividades en la mina de cobre Tía María en la región Ica. ¿Qué implica esto? ¿Cómo vamos a percibir en resultados esta reactivación en Arequipa? Vamos a conversar al respecto con el director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, Pedro Grados Smith, para que nos comente cómo cambia, cómo nos beneficia esta reanudación de actividades en la mina Tía María. Profesor, buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente, el día lunes se ha reiniciado las actividades en la mina Tía María. Eso implica una inversión de aproximadamente 1.400 millones de soles, pero además se van a generar 3.600 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 600 puestos de trabajo durante la operación de la mina. Ahora, se calcula que por cada puesto de la operación hay 8 puestos indirectos en actividades conexas. Pero lo que es fundamental es que para que esta mina y la minería en general tenga los resultados que todos esperamos, se requiere un trabajo del Estado, de la empresa y de la población. Todos tienen que salir beneficiados del proceso, ¿no? Esto, profesor, porque hace 5 años se dio la aprobación para que se reanuden este tipo de actividades en Tía María. Sin embargo, debido a protestas de diferentes sectores y también de la población local, esto se frustró. ¿Cuán importante va a ser la comunicación en este proceso? Es fundamental, ¿no? La minería en general y la minería moderna beneficia y no es contraria a la agricultura. Se pueden llegar a acuerdos y beneficios mutuos. En este caso, por ejemplo, esta mina no va a utilizar agua del río, se genera una planta desalinizadora, con lo cual se evita utilizar el agua que está orientada a la agricultura, pero además parte del proyecto implica la construcción de una represa de forma tal que se le da agua permanente a los agricultores. Entonces es realmente importante. Por otro lado, vía impuestos y vía canon se van a recibir más ingresos y eso hay que orientarlos a largo plazo, lo cual significa educación y salud también. Lo que señalaban especialistas es que, como usted indicaba, ¿no?, se garantizan en el inicio de la operación 1.000 puestos de trabajo, pero muchos más de manera indirecta y también directa. ¿Cómo va a beneficiar esto puntualmente a los pobladores del Valle del Tambo, a los pobladores, a nuestros hermanos en la provincia de Islay? Sí, perfecto. A ver, por un lado tenemos un porcentaje de los trabajadores que seguramente van a ser empleados de población de la zona. En la actualidad, decía el presidente de la empresa, ya hay 200 personas trabajando en general y se calcula que a fin de año van a ser 1.000 y en general 3.600 durante la etapa de construcción. Pero más allá de eso, los habitantes de la zona son básicamente agricultores y por lo tanto hay que facilitarlos y darles mayor capacitación y tecnología en agricultura. Pero no solo eso, sino el tema de la represa es realmente fundamental. Las personas en general, para que una economía... Sector agricultura, ¿verdad? Sector agricultura, sí. Para que las personas en general se sientan mejor y una economía y una sociedad se pueda desarrollar, tienen que sentirse partícipes de los beneficios de ese crecimiento. Y el crecimiento de la mina, si se aísla totalmente, no se va a generar ese contacto. Por eso es importante la comunicación de la empresa con los trabajadores, la comunicación de la empresa con el entorno, y no solamente comunicación, sino beneficio directo en actividades que realizan los propios trabajadores, en este caso agricultura. Y por qué no pensar también en capacitarlos para conectarlos con circuitos internacionales de comercio internacional. Realmente creo que es una muy buena noticia. Y algo que mencionaba el presidente del Banco Central, doctor Julio Velarde, es las expectativas. De alguna manera ven que en el Perú las cosas sí se pueden hacer, que sí se puede llegar a acuerdos y eso puede implicar la reactivación no solamente de otras minas, sino de otros proyectos de inversión en general. Decía el presidente del BCR que podría ser un gatillador para que sea una suerte de ejemplar para que otros empresarios del sector se sumen con menor percepción de riesgo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque el ponerse de acuerdo significa precisamente pensar en el futuro. Además, este año se podrían acelerar el proceso de inicio de otras 2 minas o de ampliaciones, el caso de Antamina en Ancash y el caso de La Inmaculada, si mal no recuerdo es en Ayacucho, también es interesante, o adelantar proyectos mineros que estaban para el 32, como es el caso de Michiquillay en Cajamarca,
pasarlo al año 29. Y Cajamarca es otro lugar donde hay muchísimo que trabajar y hay que empezar diciéndole a la población, no solamente te vas a beneficiar, sino te beneficias inmediatamente de lo que puede ser la actividad minera, ¿no? Y tan beneficioso como para ser un punto importante en cambios de cifras del PBI. Sí, va a tener un efecto. A ver, el PBI en general viene bien. Ahora en mayo la cifra puede estar entre 4 y 5, han dicho algunos analistas y también algunos representantes del Estado. Ahora, lo más probable es que este año estemos en 3 punto y pico, pero eso no incluía el inicio de de Tía María, perdón. Entonces, el inicio de Tía María puede agregar algunas décimas más de crecimiento. Yo diría más que este año, el próximo año, ¿no? 1.400 millones de dólares es una cifra importante si se invierten en los 2 próximos años, ¿no? Sería a los 2 años todavía. Claro, porque, se ha iniciado ahora, el proyecto debe estar terminado, listo para la explotación aproximadamente en la segunda mitad del 2026 o principio del 2027. Entonces, el monto a invertir es hasta que la mina empieza a funcionar y a exportar, ¿no? Durante ese periodo de inversión van a haber beneficios por parte de proveedores, del sector construcción, etcétera, y después ya entra la mina, crecen las exportaciones y se generan los empleos permanentes, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol del gobierno en este proceso de inicio o en el proceso de camino al inicio de operación? Yo diría es un rol fundamental. En general en la economía, cuando es una economía de mercado, uno debe dar las condiciones para que las empresas crezcan, para que haya inversión y el gobierno tiene que encargarse de que los efectos de ese crecimiento realmente se difundan en la sociedad en su conjunto. En particular, en este tema de Tía María, ojo, el gobierno va a recaudar más impuestos, entonces lo que puede hacer es un adelanto de estos impuestos que va a recaudar y mejorar toda la infraestructura social de la zona. Recordemos que no necesariamente las postas médicas están bien implementadas. Algunas postas en provincias no tienen ni siquiera médicos, solamente enfermeras. Entonces, implementar la posta, mejorar el hospital, mejorar la educación es fundamental. Educación técnica orientada a la minería, pero educación en general para darles largo plazo y futuro a la población. Profesor, sin lugar a dudas, y ya lo hemos dicho, el diálogo, la comunicación constante, no solamente desde la empresa Southern Copper Corporation, sino también desde el gobierno, van a ser claves para que este proceso de que Tía María sea una realidad, con una inversión de 1.400 millones de dólares en los 2 años de inicio, va a ser relevante en todo este camino. 7:43 de la mañana, profesor. Muchas gracias por estar en la cabina de RPP, como siempre. Muchas gracias. Conversábamos con el profesor Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima. Es momento